Pastor Jorge tiene apagado su micrófono. Amén. ¿Se oye bien? ¿Chan? Ok, qué bueno. Gracias a Dios. Efectivamente, vamos a continuar con la ayuda de nuestro Señor. El día de hoy, precisamente, estamos iniciando el estudio del capítulo 2 de Romanos. Pero antes de ir al capítulo 2, yo quiero iniciar la reunión de estudio con el libro de Job, capítulo 26. Job, capítulo 26. Allí antes de Salmos, exactamente antes de Salmos, vamos a encontrar a Job. Y es un libro extraordinario, Job, que nos va a dar la apertura para el estudio. Y ya tenemos el libro de Job abierto todos en el capítulo 26. Amén. Y dice así, tiene el subtítulo, Job proclama la soberanía de Dios. Respondió Job y dijo, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿En qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y en cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él, el Señor, nuestro Dios, Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Amén. Qué hermoso pasaje de Job, donde nos habla de la soberanía, de la potencia, de la sabiduría de Dios. Dentro de las muchas cosas que hay aquí, me llama la atención cuando dice que cuelga en el versículo 7, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. En esta época que Job escribió esto, se conocía muy poco de la astronomía, humanamente hablando. Sin embargo, Job tiene la visión de cómo la tierra estaba colgada, o sea, estaba sin estar sostenida por nada en medio del universo, junto con otros astros y planetas. Pero Job, con la visión que le da el Señor, lo escribe
de cómo está el universo. La Tierra está colgada, así le llama, colgada sobre nada. Y así todos los pasajes nos hablan de la soberanía y del poder de Dios. Y de eso se trata también el estudio de Romanos, de conocer más y cada día más la soberanía, el poder, el amor y la misericordia de Dios. Voy a hacer una oración y posteriormente yo le pido a Diana que le ceda el micrófono a Yazaret. Ella ha preparado una introducción al capítulo 2. Voy a orar y después de que termine la oración, le pasamos el audio a Yazaret y yo cancelo mi audio. Voy a orar. Bendito Dios y Padre, ya hemos orado, pero nunca es suficiente. Nunca es suficiente porque, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú tienes el alimento para nuestras almas, que son como tierra seca. Y como esta lluvia que es muy necesaria, que está cayendo ya finalmente en las regiones de nuestro país, así la lluvia de bendiciones de tu palabra, así la lluvia, Señor, de conocimiento y de revelaciones que nos alimentan, que son tan necesarias para mantenernos, Señor, animados, provistos de las verdades, Señor, que necesitamos para seguir viviendo. Y vienen, Señor, en tu palabra desde tiempos muy antiguos, como el libro de Job y el libro de Romanos y otros libros, Señor. Pero todo esto es traído por medio del Espíritu Santo a tu pueblo que está atento, a los que aprecian tu palabra, a los que la tienen en alta estima, a aquellos, Señor, que tú por medio de tu Espíritu nos has dado hambre y sed de conocerte cada vez más. Nunca es suficiente, nunca estaremos saciados, Señor, porque mientras más vamos conociendo, más hambre tenemos, Señor. Más deseo tenemos de entrar, Señor, en los misterios de tu reino, el reino de los cielos, el reino de las verdades eternas, que es, Señor, reservado para aquellos que te temen y que te buscan. Ya hemos tenido la convicción a través del estudio en viernes pasados, por ejemplo, de lo que aprendimos del profeta Amós, cuando dijo de parte del Señor, buscadme y viviréis. Buscadme y vivirá vuestra alma. Señor, te buscamos. Te buscamos esta noche. Te buscamos con todo nuestro corazón. Te buscamos con todo nuestro entendimiento. Estamos aquí para eso. Nos hemos reservado, nos hemos santificado, porque santificado significa estar reservado para un solo propósito. Eso significa santificado. Nos hemos reservado, nos hemos santificado para el propósito, Señor, de conocer más de ti, de que tú nos reveles. Señor, queremos ir por nuestra porción, Señor. Queremos que la porción que nos tiene reservada para esta noche fluya para cada uno de aquellos que se han conectado en sus hogares y para los que van a escuchar este mensaje posteriormente. Señor, no nos conformamos con lo que ya sabemos. Queremos saber más, pero no de una manera humana, que sea tu espíritu, que sea tu santo y precioso y divino espíritu el que nos traiga ese conocimiento, que fluya en nosotros, porque mucho te deseamos y el que mucho busca, mucho recibe. Esa enseñanza tú nos has dado. El que mucho espera, mucho le llega. El que mucho está pidiendo, mucho recibe. El que ruega y ruega en todo tiempo, en todo momento y en toda oportunidad,
pues hace que el gran juez le otorgue los dones que está pidiendo. Señor, permítanos no flaquear en la oración, que no, Señor, sea una oración de ocasión, que vivamos una vida de oración continua. Danos, Señor, el estar centrados en tus propósitos. Hay tantas distracciones por donde quiera, Señor. Y mira, aún en los medios, en las plataformas, están llenas de distracciones. Pero, Señor, glorificamos tu nombre porque tú nos has dado nuestro lugar y nuestro lugar preponderante en las redes, en las plataformas. Si bien, Señor, vemos que hay cualquier cantidad de programas que atraen a miles de espectadores, tú estás atrayendo a los tuyos, a aquellos que tienen hambre y sed, al alimento que fluye a través, al verdadero alimento que fluye a través de las redes digitales. Bendecimos, Señor, este medio y todos los medios por medio de los cuales fluye tu voluntad, tu palabra. Y, Señor, también pongamos manos a la obra en la medida de lo posible de hacer tu voluntad para con el prójimo y para contigo, amándote, respetándote y dándote tu lugar en nuestro lugar, en nuestro hogar y en todo lugar donde tu pueblo camine, que se note el dulce aroma de Cristo. Señor, cerramos esta oración de introducción sabiendo que tú darás más allá de lo que te pedimos o esperamos. Estamos, Señor, verdaderamente anhelantes, expectantes de lo que va a suceder y de lo que está sucediendo. Fluye a tu espíritu en medio de nosotros, porque Cristo dijo que donde 2 o 3 o más estén congregados en mi nombre, allí, exactamente allí, y es los hogares, es los sitios de reunión y sobre todo el corazón de las personas que te buscamos, ahí estaré yo con ustedes. Tú estás con nosotros, Cristo amoroso, Cristo sanador, que vienes a sanar nuestras enfermedades porque lo hemos pedido, nuestras heridas emocionales, Cristo sanador, Rafa, que viene, Señor, a sanar las relaciones en las familias y en la sociedad. Cristo sanador, que viene al ministerio de la reconciliación, el santo ministerio de reconciliarnos con Dios y con el prójimo. Gracias, Señor. Te damos muchas gracias y damos paso, Señor, a la palabra que nos trae tu sierva, Yazaret Rivera, para bendecir tu nombre y para glorificarte en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Pues vamos a continuar con el estudio de Romanos. Yo voy a dar solamente una pequeña introducción. Vamos a nuestra Biblia en Romanos capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 11. Dice la palabra de Dios: el justo juicio de Dios tiene por encabezado, mi Biblia dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios?
¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y bueno, suena duro, ¿no? Suena difícil escuchar. Primero, pues empezamos oyendo de la gracia, de la misericordia, y es duro escuchar esta parte, ¿no? Sin embargo, vamos a entender algo muy importante de esto. Cuando nosotros sentimos enojo, y creemos que es un enojo justificado, porque vemos a alguien que cometió un pecado que a nuestros ojos es lo peor, nosotros debemos de tener cuidado, porque debemos hablar en contra del pecado, porque debemos estar en contra del pecado, pero debemos de hacerlo con un espíritu de humildad. Porque a menudo los pecados que nosotros vemos en otras personas, por eso aquí Pablo hace ese énfasis, ¿tú qué juzgas? Porque solemos hacer eso, vemos el pecado ajeno, pero a menudo esos pecados que vemos ajenos son los pecados que tienen raíces en nosotros. En el mundo es muy común decir, ¿no? Que lo que tú juzgas, lo que tú ves en otros, pues es tu propio reflejo. Pues algo así nos está queriendo dar a entender Pablo, ¿no? Si nos miramos con cuidado, descubriremos que cometemos los mismos pecados, a lo mejor de diversas formas, pero lo que quiere decir esto es que el pecado es pecado. Ajá, o sea, con el ojo que lo miremos, un pecado no hay pecado chiquito, no hay un pecado grande. El pecado es pecado. Por ejemplo, si una persona que murmura y critica a otras personas y siente coraje cuando a ella misma la critican otras personas, no hay congruencia, ¿verdad? O sea, entonces, cuando la carta de Pablo se leyó en la iglesia de Roma, sin duda, muchas personas seguramente asintieron al condenar el culto idolátrico y las prácticas homosexuales y la violencia, ¿no? Que veían que se practicaban en ese tiempo y que hoy en día es lo mismo. Vemos muchas cosas que a nuestros ojos no las podemos, o sea, decimos, no, ¿cómo puede ser eso cierto? ¿Cómo podemos concebir esas cosas? Pues en ese tiempo, pues recordemos que había estas prácticas dentro de los griegos, ya lo hablamos anteriormente, existía la idolatría, que también ya mencionamos anteriormente en otros estudios. Entonces, seguramente cuando están leyendo los romanos esta carta y dicen, sí es cierto, estas personas hacen esto y eso es reprobable a los ojos de Dios. Pero qué sorprendidos han de haber estado cuando se vuelve hacia ellos la palabra y dice Pablo, eres inexcusable. No hay excusa. Todos somos malos. Todos somos pecadores. Tú que estás juzgando y que dices, sí, lo que ellos hacen está mal, tú también lo eres. Y qué duro, ¿no? O sea, ¿por qué?
Porque recordemos que en estos momentos donde hay ese auge que está teniendo el evangelio, recordemos que aún hay mucho pleito entre los judíos que dicen que tienen la ley y que por la ley es todo y que se aferran a esas ideas, y está surgiendo también pues estos cristianos nuevos con el evangelio de la gracia, del perdón de Jesús, y hay un choque, ¿no? Donde los judíos dicen, no, es que nosotros tenemos la ley, nosotros sí podemos juzgar al otro, porque nosotros practicamos la ley y la guardamos. Entonces, había un choque tremendo. Entonces, cuando ellos leen estas palabras y Pablo está diciendo, todos somos pecadores. No hay nadie que se salve. El hombre no tiene ninguna excusa para levantar el dedo y juzgar a otro, porque todos somos pecadores. Entonces, Pablo afirmaba enfáticamente que nadie era suficientemente bueno para salvarse a sí mismo. Si deseamos entonces evitar, ¿no?, este castigo y vivir con Cristo para siempre, todos debemos depender por completo de la gracia de Dios. Y vamos a llegar a un punto importante. Entonces, Pablo no discute si algunos pecados son peores que otros. Cualquier pecado es suficiente para llevarnos a depender de Cristo en cuanto a la salvación y a la vida eterna. No hay otro camino aparte de Cristo, por medio del cual uno pueda ser salvo del pecado y sus consecuencias. Todos hemos pecado repetidas veces. Y dice en el versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Estas cosas que menciona, dice benignidad, paciencia y longanimidad de Dios. ¿Qué es? Y dice Pablo que estas nos atraen al arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos del pecado, lo decía al inicio, debemos de hablarlo con un espíritu humilde, no con una actitud de superioridad, de yo soy mejor que tal hermano porque yo no hago esas cosas. No, todos con un espíritu humilde. Benignidad, vamos a ver qué es. Benignidad es la bondad de Dios hacia nosotros. Y podemos decir que esa bondad de Dios hacia nosotros es en cuanto a nuestros pecados pasados. ¿Por qué? Porque Él ha sido bueno con nosotros debido a que Él aún no nos ha juzgado. ¿Qué es lo que Jesús nos presenta? Una puerta abierta al arrepentimiento, no a juzgarnos, no a condenarnos, no. Una puerta abierta a que nos arrepintamos por lo que hemos hecho. Paciencia. Esta puede ser considerada como la bondad de Dios para con nosotros en cuanto a nuestros pecados presentes. Quiere decir, en este día, tú, yo, todos, hemos pecado. Unos dirán, no es cierto. Todos en este día, de alguna forma, hemos pecado. Y sin embargo, Él no suelta su juicio y dice, ay, ahora te voy a castigar y ahora te voy a fulminar en este momento y te vas a morir. No. Día a día nos levantamos, podemos abrir nuestros ojos y decir, Dios, me diste un nuevo día, me diste una nueva oportunidad. Esa es la paciencia de nuestro Dios, que a pesar de que fallamos, mientras tú puedas abrir tus ojos y respirar en un nuevo día, Dios te está dando una oportunidad de que tú vayas al arrepentimiento. Longanimidad. Esta podría ser considerada como la bondad de Dios para con nosotros en cuanto a nuestros pecados futuros. O sea, Dios sabe que nosotros
pecaremos mañana y tal vez al día siguiente. Y sin embargo, Él sigue sujetando su juicio. Él no ha soltado su juicio contra nosotros, contra el pecado que cometemos, sino al contrario, Él sigue manteniéndonos con esa puerta abierta al arrepentimiento. Considerando todo esto, no es sorpresa que Pablo describa estos tres aspectos como riquezas, las riquezas de la misericordia de Dios. Debemos tener en cuenta cuál es el propósito de Pablo en Romanos 2:7. Habla del juicio de Dios. O sea, esta sección no trata con la salvación, sino trata del juicio. En esta parte, Pablo no está mostrando al hombre como ser salvo. Él está mostrando que todos los hombres, que todos nosotros estamos perdidos y condenados ante un juez justo. A pesar de que por lo general no recibimos el castigo del juicio de Dios inmediatamente cuando nosotros cometemos un pecado, el juicio final, el juicio del que Pablo habla, del que va a haber un juicio, o sea, es cierto, un día va a haber un juicio, un día sí vamos a ser juzgados. No sabemos con exactitud cuándo ocurrirá, pero sabemos que nadie se va a escapar de este encuentro final con Dios. Pablo dice que los que con paciencia y perseverancia hacen la voluntad de Dios tendrán vida eterna. Y esto no contradice lo que vimos en el 1:16, donde dice que la salvación es por fe, no por obras. O sea, las buenas obras no nos salvan, pero cuando nosotros entregamos nuestra vida por completo a Dios y queremos agradarle y hacer su voluntad, y por lo tanto nuestras buenas obras, hay una demostración de gratitud hacia Dios, haciendo en nuestra vida cosas buenas. Es como un resultado de que estamos alineados a tener una vida agradable, haciendo la voluntad de Dios. La gente dice en el versículo voy a leer del 12 al 15. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, las personas no, o sea, Dios al final de cuando llegue el juicio no va a condenarnos por algo que no sepamos, sino por lo que nosotros hicimos con lo que sabíamos. O sea, mientras nosotros más conocimiento de la verdad tengamos, Dios va a demandar más cosas de nosotros. Quienes conocen la palabra escrita de Dios y su ley serán juzgados por ellas. Quienes nunca han visto una Biblia saben diferenciar entre lo bueno y lo malo, y se les juzgará por no haber tomado en cuenta ni siquiera las normas que su conciencia les dictaba. A eso se refiere cuando dice en esta parte, en el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Voy a terminar. Nosotros debemos admitir
ante Dios y ante nosotros mismos que estamos en este mundo, que tenemos un molde humano y que tenemos una tendencia a pecar. Ajá. Y a menudo no cumplimos con las normas establecidas de Dios, pero reconocerlo diariamente, ir al arrepentimiento que aún tenemos en las riquezas de la misericordia de Dios, es el primer paso para el perdón y para la santidad. Y bueno, yo doy paso con esto al Pastor Laguna. Gracias. El pastor Laguna se salió de la reunión. Ya volvió. Ah. Tiene su micrófono apagado el pastor Jorge David. Pastor, le cedo la palabra. Bien, pues estaba muy intenso lo que Yazaret estaba explicando, pero creo que comprendimos finalmente cómo termina el pasaje en el versículo 16. Voy a retomar algunos temas que en este tremendo pasaje es conveniente aclarar y enriquecer en la medida que el Espíritu nos lo permite, en medio de esta tormenta que nos está golpeando en diferentes regiones, pero que sin embargo, como profetizó la pastora Adriana, la hemos de terminar convenientemente como el Señor lo tiene establecido. Bueno, yo retomo el hecho de el arrepentimiento, y el arrepentimiento es producto de la benignidad de Dios. En el versículo 4, que es muy importante, dice que hay quien menosprecia, o sea, está confrontando el apóstol Pablo a aquellos que menosprecian la palabra. Esto es actual, muy actual. ¿Qué quiere decir menospreciar? Menospreciar es despreciar, literalmente es despreciar, tener desdén, darle poco valor. Y podemos decir, ¿cómo es posible que Dios levantó a un siervo como Pablo, lo ungió, lo arrancó del legalismo y le dio prácticamente estar a las puertas de Roma para escribir esta carta? Y esta carta, después de más de 2000 años, ha llegado a nuestro poder, donde Dios está diciéndonos cuáles son los parámetros de su juicio para con la humanidad y cómo es posible que haya humanidad, que haya hombres que no les interese. Sin embargo, los hay. Son los que menosprecian la palabra que Dios da. Y menospreciar es literalmente despreciar con desdén y dándole poco o ningún valor. Muchos dicen, bueno, es interesante la palabra, pero ni siquiera la traducción, en fin, empiezan a atacar la palabra, la menosprecian. Pero dice que no hay que menospreciar porque la palabra de Dios es riqueza. Versículo 4, literalmente es riqueza. Riqueza de benignidad, ya lo habló
y Yazaret, y la benignidad nos conduce al arrepentimiento. Recordemos muy bien, un caminito de la benignidad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Nadie se puede arrepentir por sus propias fuerzas. Es solamente ante la benignidad de Dios, ante su gran amor, que uno dobla las manitas, derrite el duro corazón y empieza el proceso de arrepentimiento. Luego es la paciencia y la longanimidad. Yazaret habló de la longanimidad y yo solamente agrego esto. Me llamó mucho la atención lo largo de la palabra y la consulté en el diccionario. Y longanimidad literalmente quiere decir grandeza, constancia de ánimo en las adversidades. Eso quiere decir longanimidad, grandeza, constancia de ánimo en las adversidades. Entonces, lo que está diciendo aquí el sentido del texto es que la benignidad, la paciencia y la longanimidad son atributos que Dios los tiene y nos los transmite, logrados por medio de nuestra relación con Dios. Amén. Si no hay relación con Dios, ¿cómo vamos a tener y vamos a percibir la benignidad, la paciencia y la longanimidad? Imposible. Solo nuestra relación con Dios nos permiten concebirlos y adquirirlos en la medida en que tengamos. Y allí vemos los grandes ejemplos de los grandes cristianos de todas las épocas. Personas que han perseverado año con año, estén enfermos o estén sanos. Muchas veces ahora se ha predicado mucho que solo la sanidad y el bienestar. Pues muchos cristianos, como dice Hebreos 11, nunca propiamente vieron la sanidad ni el bienestar. Sin embargo, son los héroes de la fe. Siempre estaban enfrentando problemas, pero es que tenían la longanimidad, o sea, la grandeza y la constancia de ánimo en las adversidades. Nunca se desanimaban. Así la adversidad fuera de lo más tremendo, no había desánimo. Constancia de ánimo en las adversidades, grandeza. Esa es la longanimidad. Y la benignidad, pues es aquello que nos derrite del amor de Dios y que nos lleva al arrepentimiento. Ahora vamos a hablar del arrepentimiento. El arrepentimiento, amado hermano, visita que estás en este sitio, oyendo esta disertación de la palabra de Dios. El arrepentimiento, honestamente te diré que es algo más que simplemente dejar de practicar el pecado. Mucho del cristianismo ha sido, pues mira, conviértete en cristiano para que puedas dejar de fumar. Ven a Cristo para que pues ya esa depresión terrible se te quite. O ya dejar la bebida, la inmoralidad, estar mirando la pornografía, las pasiones incontrolables o mal encaminadas. Pues yo te diría una cosa, Cristo no vino y murió solamente por esto. Cristo vino a darnos, por medio de su sacrificio, por medio de su mensaje y de sus enseñanzas y de su ejemplo sobre todo, y su muerte y su resurrección, nos vino a dar una nueva identidad. No nada más una arregladita o una hojalateada, como dicen. No. Cristo vino a darnos una nueva identidad por medio de la fe. Por eso es que Hebreos dice, vamos al libro de Hebreos, amén, capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14. Muy importante cita. Hebreos 12, 14.
Amén. Ya la tenemos. Dice así, es muy breve. Seguid la paz con todos. O sea, tener buena relación con todo nuestro prójimo. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí entra pues esta palabra que es la que nos sigue, la que nos lleva de la mano y que nos confronta. La santidad. Seguir la paz con todos, o sea, para que tú y yo tengamos paz con nuestro prójimo, pues primero hemos de hacer la paz con Dios, recibir la paz de Dios, tener paz con nosotros mismos y después tener paz con el prójimo. Amén. Ese es el camino, no hay otro, porque si no, no dura. Hay personas que dicen, pues mira, esta persona no la soporto, pero voy a hacer el esfuerzo de tener paz con esta persona. ¿Y cuánto dura ese esfuerzo? Pues muy poco, porque nomás te hace un rasguñito y vuelve y sacas todo lo que tenías en tu corazón contra esa persona. Tienes que tener una nueva identidad para poder tener paz con todos, paz contigo mismo, paz con Dios. Haber hecho la paz con Dios para tener la paz de Dios y poder tener paz con todos. Este versículo es muy profundo, aunque muy breve. Y esa es la parte, la mitad, no en tamaño, sino, y dice, y la santidad. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a ahondar en la palabra de santidad y lo que significa. Miren, la santidad surge de la persona de Dios. Si no fuera la relación con Dios, si no estuviéramos enfrascados en ese tema, ni hablar de santidad. Hablemos de costumbres o de usos y costumbres o lo que tú quieras. La santidad surge porque estamos relacionándonos con ese santo ser, ese ser santo que es Dios. La santidad es la misma esencia de su naturaleza. Y para nosotros, ser santo es tener como modelo a Dios mismo. Y muchos dirán, qué atrevido eres, ¿cómo vas a tener como modelo a Dios? Si tú nadie puede ser Dios, ni siquiera aspirar a imitarlo. Pues si no aspiras a seguir los pasos de Jesús y el modelo de Jesús y declarar que tienes la mente de Cristo, pues entonces irás por otro camino, pero no el camino de Dios, el camino de la santidad. Dios es amor. Todos lo sabemos y es lo primero que predicamos. Dios te ama, pero también Dios es santo. Entonces podemos hacer una composición de una frase. Dios es amor santo. Amén. Y eso hace las cosas un poco, no podríamos decir complicadas, las hace interesantes. Ahora pasemos a este punto. Dios nos ama y quiere tener intimidad con nosotros. Porque le hemos declarado que queremos seguirlo, nos ha dado fe, lo estamos siguiendo y hemos descubierto el amor de Dios en nuestra vida. Y Dios se está revelando a cada uno de nosotros. Y Dios dio el primer paso. Dice la palabra de Dios, no me buscasteis vosotros a mí, mas yo os busqué a vosotros primero. Nadie puede decir, Dios ni me conocía y yo vine y le toqué la puerta y le dije, quiero conocerte. No, Dios ya te conocía desde el vientre de tu madre. Salmo 139, lo leímos en las reuniones pasadas,
Mi embrión vieron tus ojos. Y ahora muchos dicen que los embriones no tienen vida, que libremente pueden librarse de los embriones. Pues no libremente. Los embriones tienen vida. Mi embrión lo vio Dios cuando estaba yo en el vientre de mi madre. Y lo mismo tú, tu embrión. Y de todos aquellos que dicen que los embriones no tienen ninguna importancia. Hay infinidad de casos de personas que, pues, pudiendo haber sido desechados, nacieron y fueron genios, como Beethoven. Nada más y nada menos que Beethoven. Pues Dios nos ama y quiere tener intimidad con nosotros. Pero ver a Dios tiene sus asegúnes, como decimos, porque podemos ser consumidos. De tarea, yo te encargo, y anótalo en tu libro de tareas, que estudies Deuteronomio 5, del 23 al 26. Esa es tarea. No lo vamos a leer ahorita porque queremos avanzar. Deuteronomio 5, 23 al 26 es cuando Moisés sube al monte para estar con Dios y el pueblo se queda en las faldas del monte y tiene miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de morir. Miedo de ser consumidos por el fuego de Dios. Acercarse a Dios, al Dios Santo, es cosa seria. Es cosa seria. No lo debemos de hacer a la ligera. Dios tiene un celo santo por nosotros. Ese texto sí lo vamos a estudiar brevemente, aunque es muy, muy interesante. Vamos a 2 de Corintios 11, versículo 2. Dios tiene un celo santo por nosotros. 2 de Corintios 11, versículo 2. ¿Y cómo es que tiene un celo Dios? ¿Qué Dios es celoso? Pues mira, yo te diré que Dios es celoso, pero no a la manera humana. El celo humano, ¿verdad? Cuando hay celo en una relación de posesividad, el celo humano es emocional. Son emociones encontradas que llegan hasta la furia, hasta la violencia. No es el celo de Dios. Dios no tiene ese tipo de celo con nosotros. Aunque Dios bien sabe que a su pueblo, a sus elegidos, aquellos que se han acercado a Él y que entran a formar parte de su pueblo, Satanás lo sigue rondando. Dice que como león rugiente buscando a quien devorar. Aquí en 2 Corintios 11, versículo 2 dice así. Pero os celo, dice el apóstol a los corintios, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esta es la visión que tiene el apóstol de ganar las almas, de trabajar con ellos en la doctrina, en las oraciones, en la lucha espiritual, para que él pueda presentarle a aquellos, ¿verdad? Que han sido ganados por el Evangelio, para ser desposados como con un solo esposo. Y esto es por lo que el matrimonio es algo tan importante para Dios. Porque en esa relación de matrimonio se ve a Él, al Señor, a Cristo, amando a la iglesia. Y para eso hay un libro muy, muy bonito y es otra tarea. No quiero dejar pasar esto. Tampoco tenemos tiempo de entrarle ahorita en Oseas, capítulo 2 y 3 y 4. Oseas, capítulo 2 y 3 y 4. Y aquí describe en esta
figura de la pareja, del matrimonio, una relación pues de esposos muy desigual, muy desigual. La relación de Oseas, un profeta, con una mujer prostituta, adúltera. Y cómo Oseas, tipificando a Cristo, toma a la esposa y la cobija y la sostiene y la rodea de amor. Todo eso está descrito en el capítulo 2, 3 y 4. Y nos deja una visión muy profunda de cómo ve el Señor a su iglesia. Porque, pues, sí es cierto que tenemos fe, que estamos caminando, y he de decir una cosa, Dios nos ama tanto que protege nuestra vida, y no en el sentido natural, porque podemos decir, si Dios protege nuestra vida, ¿por qué siervos de Dios reconocidos o personas muy amadas por Dios se van, la llama de alguna manera a su presencia? Pues no en la ancianidad, sino quizás a la mitad de sus días. Dios protege nuestra vida no en el sentido natural. Dios protege nuestra vida para la eternidad, ya sea aquí en esta etapa o con Él en su presencia. Dios está al cuidado de nuestra vida. Y Él es Dios, no es Dios de muertos, sino de vivos. Para Él, todos los que son suyos, estamos vivos, ya sea aquí o ya sea allá con Él. Él es Dios de vivos y no de muertos, porque Él guarda lo suyo. Él protege nuestra vida con ese amor que Él tiene por nosotros para la eternidad. Lo santo es importante. No podemos decir hoy un mensaje más de santidad. Este pastor, este siervo de Dios, siempre hablando de santidad. Pues mira, lo santo es importante porque 100% tiene que ver con Dios. La santidad es importante porque emana de Dios, porque tiene que ver con Dios. Te diré una cosa, el Evangelio tiene dos caras, tiene dos lados. Y estamos acostumbrados a ver el Evangelio nada más de un lado. Del lado nuestro, ya hemos disertado en las reuniones anteriores, el Evangelio nos redime, nos limpia hacia nosotros, que somos la novia, y nos da un empuje de inicial. No creo que tenga el tiempo suficiente, así es que de tarea queda 1 Corintios 6:11. Bueno, sí lo podemos ver, sí alcanza el tiempo. 1 Corintios 6:11. Cuando venimos y creemos, amén, el Señor es 1 Corintios, no segundo. 1 Corintios 6:11, dice, hablando de nosotros, los pecadores, y dice que los injustos, en el versículo 9, no heredarán el reino, no reyes, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, todo lo que ya estudiamos en Romanos capítulo 1. Y aquí la lista se amplía, ni los ladrones, versículo 10, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán. Pero el capítulo 11 es magnífico. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Amén, por la sangre de Cristo. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya pasamos por el proceso y cuando menos de una manera
inicial a través del Espíritu Santo, y ese es el Evangelio para nosotros. Pero algunas veces nos hemos puesto a pensar qué significa el Evangelio para Dios, la tarea de Dios. Esa es la otra parte, la parte oculta del Evangelio. ¿Qué tarea tiene Dios con nosotros? Porque dice, eso erais algunos, yo entre ellos. La tarea de Dios, purificar a la maloliente novia, como en Oseas. Por eso, leer a Oseas 2, 3 y 4 nos va a dar una visión de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, con amor y con mucha misericordia. Y lo dice muy claro en Efesios. El hermano Germán está entrando en estudio de Efesios, ha pasado ya el capítulo 5, y Efesios 5, 27 dice así. Bueno, vamos a ver desde el 25. Una vez más la figura del matrimonio. ¿Por qué le importa tanto a Dios la figura del matrimonio? Pues porque tipifica la unión de Cristo con la novia, con la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y yo te pregunto, ¿todavía esa iglesia existe? Pues Dios está trabajando. Es el lado de Dios, el lado donde Dios está trabajando. En la cruz, en la obra de la cruz, en la redención, que ya pasó una sola vez y para siempre. Pero esta tarea, la tarea de Efesios 5:27, la está haciendo Dios de una manera continua. Tomando el ejemplo de Dios, si amamos, si verdaderamente amamos a la manera de Dios, porque Dios es, ¿qué dijimos? Amor y santo. Santo amor, amor santo. Tomando el ejemplo de Dios, si amamos, siempre estaremos esperando lo mejor de la otra persona y de nosotros. Y nunca nos cansaremos. Sabemos que estamos en un proceso hacia arriba, en un proceso que Dios está guiando, siempre y cuando seamos leales. Algo que le enoja mucho a Dios, y ahí viene la ira de Dios, es el pecado. Efectivamente, Yazaret lo dijo muy bien. Pero el pecado no por el pecado mismo, sino por las consecuencias del pecado. A Dios le enoja que las fuerzas de la oscuridad, las fuerzas malignas, los baales, los mamones, los seres angelicales caídos que se hacen pasar por dioses, engañen al pueblo de Dios, lo engañan. A Dios le enoja eso y se desata su ira. Pero podemos decir con toda seguridad, con toda confianza, que Él es tardo para la ira. También lo dijo Yazaret. Dios es tardo para la ira. Es grande en misericordia. Él está esperando siempre lo mejor. Y tiene que alimentarnos,
y estar siempre al pendiente de nuestras necesidades. Así como nosotros nunca debemos cansarnos en esperar lo mejor de otras personas, Dios no se cansa hasta el final. Acaba de haber un ejemplo en la familia donde una persona pues tardó mucho en decirle que sí al Señor. Digo mucho, pero para Dios siempre es el tiempo correcto. Ya en el momento final en que prácticamente lo conducían al hospital y ya había poco tiempo, y efectivamente fue poco tiempo, él doblegó su corazón y su voluntad para recibir al Señor. Y lo recibió. Y recibió la vida eterna. Dice también que, pues, para aquellos que están dispuestos, el texto que acabamos de leer, hay 3 cosas. 4. Vida eterna, gloria, honra y paz. Amén. Esas 4 cosas nos deben de llenar. A veces hay discusión en la iglesia, que si la iglesia va a pasar la tribulación. Pues mira, la tribulación y ha estado desde el tiempo de los primeros cristianos. Aquellos a los que Pablo les predicó, aquellos cristianos que se convirtieron con la predicación y la carta de Pablo, muy poco tiempo después les vino una persecución que los diezmó. Fueron la mayor parte de ellos al martirio. Sin embargo, vieron la gloria. Estaban esperando el ataque de los leones o de las bestias feroces en el Coliseo con una mirada de paz hacia el cielo. Vieron el cielo abierto, fueron honrados por los seres celestiales y tuvieron paz en su corazón. Vida eterna, gloria y paz, honra y gloria a los que perseveran. Pero ira y enojo y tribulación, angustia a los pues que habiendo conocido a Dios no le tomaron en serio. Son los hacedores, los perseverantes, los que alcanzarán o alcanzaremos las recompensas. Pero en esta tierra y en esta vida las acciones revelan las convicciones o la carencia de ellas. No son las palabras, son las acciones las que revelan las convicciones o las carencias de ellas. Las obras justas que el Señor está pidiendo no son nada más cantos de primavera, sino han de ser constantes en invierno, en verano, en todo tiempo. Las obras justas han de ser constantes y con convicción, con determinación y propósito. Hay muchas parábolas de aquellos que empezaron y después se distrajeron y se fueron por otro camino. Muy ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto el que lleva a la vida eterna, lo dijo Jesús. Y al igual que la sierva Yazaret, pues yo termino en el versículo 16 y ahí vamos a terminar esta parte. No hemos Romanos 2, 16. Ella ya dio una versión, amén, una explicación, y yo lo vuelvo a retomar. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Con las definiciones que da anteriormente
pues tú puedes entender que Dios es justo. Y si tenías preocupación por tu abuelita, que tú la conociste y era una bellísima persona, ¿de dónde estará? ¿O qué será de ella? Pues vuelve a leer el capítulo 2 de Romanos del 1 al 16 y léelo en oración y ve en qué punto ubicas a tu abuelita o a aquella persona por la cual tienes preocupación. Pero yo te diría una cosa, Dios es justo y nunca, en ningún momento de toda la existencia del universo y de la eternidad, nadie podrá señalar que Dios es injusto. Dios es justo y el que tiene la ley, pues con la ley, el que tiene el evangelio, con el evangelio, y el que no tiene más que su conciencia y aquello que Dios escribió en su corazón y en su conciencia, pues eso es ley escrita en los corazones. Se parece mucho al nuevo pacto, el nuevo pacto que dice Jeremías 31, dice que yo escribiré mi ley en vuestros corazones y ya no necesitaréis un maestro, porque en la época de la ley, pues si no era un rabí, un maestro, alguien, el pueblo se quedaba en ignorancia y no tenían guía. Pero ahora en el nuevo pacto el Señor pone su ley en nuestros corazones y todos hemos de responder ante lo que el Señor ponga en nuestros corazones y que el estudio de la palabra sea para enriquecer, no para disminuir, no para que la letra nos traiga dureza, no. La sierva Yazaret nos sensibilizó que no debemos juzgar. Qué fácil es juzgar y decir, no, esos pecados sí son terribles, no esos, y la gente discute y hay grandes encuentros. Y otros que están allí mismo en esa misma lista o en la que acabamos de leer, pues nadie le da importancia. La murmuración, el hablar mal de las personas, de los hermanos, de los líderes. Ah, no, eso es pan de cada día. Pues para Dios, ahí están en la lista. Y bien dijo la sierva, todos hemos pecado. Es la gracia de Cristo, según la revelación que nos ha sido dada, a la cual nos debemos acoger. Se acabó el tiempo, pero no la palabra. Ahí están las tareas, ahí está la meditación que queda en tu mente y en tu corazón y la bendición que el Señor ha dejado esta noche. Oración, revelación y palabra de Dios poderosa para continuar el viaje, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura del varón perfecto. Oremos para terminar el estudio. Señor y Dios, gracias porque hemos podido repasar tu palabra, extraer algunas revelaciones, Señor. Hay tanta profundidad en los temas que estamos tocando que nos sobrecoge que tú nos hayas entregado, Señor, esas revelaciones que muchas personas vivieron anhelando conocer, deseando y pasó su vida y no conocieron. Tuvieron la promesa, pero ahora nosotros, Señor, hemos tenido en nuestras manos y por medio del Espíritu Santo la revelación de cómo es que tú piensas, que cuáles son la forma que tú te conduces, Señor, y cuáles son tus planes y por qué, y qué es lo que esperas, esa unión perfecta de la novia
que nos sobrecoge de la pareja real de Cristo el Señor con la amada iglesia que está siendo purificada. La palabra de Dios que hace con amor. Gracias, Señor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Te amamos. Buenas noches. Buenas noches, hermanito. Que Dios lo bendiga, pastor. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, Yasa. Gracias. Dios Bendiciones, buenas noches a todos. Bendiciones. hermanos. Bendiciones, Buenas pastora. noches. Gracias. Y todos Hermanos, amén. Solamente un aviso ya para finalizar. Recordemos que el próximo domingo vamos a participar de la Cena del Señor para que alisten con tiempo los elementos, por favor. Solamente ese es el único anuncio. ¿El Saludos y próximo bendiciones. domingo o este domingo? Este domingo, mi hermano. Este domingo, ¿no? Ujú. Amén, para tener listos los elementos. Dios los bendiga a todos. Un saludo y un abrazo a todos. Que el Señor Amén, les guarde. gloria a Dios. Gracias. Bendiciones. Amén, bendiciones, pastora. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones.